But it's too late now. I remember you and me. And how can Was that their final known goal? It doesn't matter. Indonesia have taken the lead right at the start. Back FC20 Messi Hilgers dirumorkan sedang jadi incaran klub La Liga Spanyol Sevilla. Bos klub itu sempat mengatakan ingin mendatangkan pemain dari Indonesia. Melansir dari Football Premier, Messi Hilgers sedang diincar oleh klub-klub Eropa. Raksasa Belanda PSV Eindhoven disebut paling berminat dengan bek timnas Indonesia. Lalu ada dua klub lain, yaitu Sevilla dari Spanyol serta klub Italia Bologna yang ingin merekrut bek berusia 23 tahun itu. Menariknya, sebelum dirumorkan dengan Messi Hilgers, Presiden Sevilla bersama Jose Maria del Nido Carrasco menyoroti perkembangan timnas Indonesia. Terlihat jelas sepak bola Indonesia sedang berkembang. Indonesia semakin berkembang di ranking FIFA dan berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia, ujar Carrasco dalam promosi La Liga di Indonesia pada Agustus 2024 lalu. Ternyata banyak faktor lainnya yang telah dilakukan dengan baik. Peningkatan itu harus konsisten dilakukan secara terus-menerus. Kerja keras para profesional, baik pemain maupun pelatih, lanjutnya. Es obvio que el fútbol indonesio está creciendo, como has dicho, la selección indonesia pues ha crecido en el ranking FIFA y ha llegado a unos octavos de final de la Copa de Asia. Y bueno, hay muchos factores que se están haciendo bien y que tienen que ser realizados de manera constante, ¿no? La inversión en infraestructura, el trabajo de los profesionales, tanto en jugadores como en cuerpos técnicos. También está habiendo más pasión por parte de la sociedad deportiva o la sociedad futbolística. Carrasco menyebut bahwa Sevilla tak menutup kemungkinan bakal mendatangkan pesepak bola Indonesia. Ya, sebenarnya kami mempunyai tim internasional di mana kami memiliki beberapa pemain yang ingin melanjutkan pelatihan olahraga serta karir olahraganya di sini, kata Carrasco. Dan salah satunya adalah pemain Indonesia. Semoga dalam waktu dekat kita semua bisa menikmati dan memiliki lebih banyak pemain berkebangsaan itu di tim kami, pungkasnya. Dari pernyataan Presiden Sevilla itu, bukan tak mungkin Messi Hilgers yang merupakan bek timnas Indonesia bakal direkrut oleh klub berjuluk Los Nervionians itu. Es obvio que el fútbol indonesio está creciendo, como has dicho, la selección indonesia pues ha crecido en el ranking FIFA y ha llegado a unos octavos de final de la Copa de Asia. Y bueno, hay muchos factores que se están haciendo bien y que tienen que ser realizados de manera constante, ¿no? La inversión en infraestructura, el trabajo de los profesionales, tanto en jugadores como en cuerpos técnicos. También está habiendo más pasión por parte de la sociedad deportiva, la sociedad futbolística en dicho país, dar todo nuestro know-how deportivo a la federación, a los clubes de allí de Indonesia y seguir creciendo en un país, en un mercado donde el fútbol está creciendo. Sí, tenemos un International Team, como comentas, un equipo internacional donde disfrutamos de varios jugadores que quieren continuar con su formación deportiva, con su carrera deportiva, y uno de ellos es un jugador indonesio que ojalá podamos disfrutar en un futuro cercano de tener más jugadores de dicha nacionalidad en nuestras filas. Dan semua keputusan itu ada pada Messi Hilgers. Ia yang paling tahu klub mana yang baik untuk perkembangan karir kedepannya. Messi Hilgers sendiri kini dilaporkan sedang mengalami cedera. Ia bahkan bermain dengan obat pereda nyeri dalam beberapa waktu terakhir. Sejauh ini Messi Hilgers masih menjadi bek andalan FC20, baik di Liga Belanda maupun di Liga Eropa 2024-2025. Bek berusia 23 tahun itu pun masih memiliki kontrak hingga 2026 bersama tim berjulukan The Tarkers itu. Tanya Sevilla, sang puncak klasemen Liga Belanda 2024-2025, PSV Eindhoven, dikabarkan tertarik memboyong Messi Hilgers dari FC20.
Dalam laporan media asal Belanda, Football Premier, pihak PSV masih penasaran dengan Mads Hilgers. Masalahnya sejak musim panas 2024 lalu, PSV sedang mengincar Mads Hilgers tapi gagal direkrut. Karena itu PSV pun akan mencoba mendekati Mads Hilgers dan FC20 lagi di jendela transfer mendatang. Terakhir, ada bolongnya yang ingin merekrut bek keturunan Manado, Liga Italia. Jadi tujuan penggiurkan bagi Mads Hilgers karena bisa mengembangkan kemampuan bertanya. Di Liga Italia sendiri sudah ada pemain timnas Indonesia yaitu Jay Itzas yang berseragam Venezia. Patut dinantikan apakah Mads Hilgers bakal cabut dari FC20 di bursa transfer Januari 2025 mendatang atau justru di musim panas tahun depan. Sebab kontrak yang terbilang masih cukup aman karena baru berakhir Juni 2026. Es obvio que el fútbol indonesio está creciendo, como has dicho, la selección indonesia pues ha crecido en el ranking FIFA y ha llegado a unos octavos de final de la Copa de Asia. Y bueno, hay muchos factores que se están haciendo bien y que tienen que ser realizados de manera constante, ¿no? La inversión en infraestructura, el trabajo de los profesionales, tanto jugadores como en cuerpos técnicos. También está habiendo más pasión por parte de la sociedad deportiva, la sociedad futbolística en dicho país, dar todo nuestro know-how deportivo a la federación, a los clubes de allí de Indonesia y seguir creciendo en un país, en un mercado donde el fútbol está creciendo. Sí, tenemos un International Team, como comentas, un equipo internacional donde disfrutamos de varios jugadores que quieren continuar con su formación deportiva, con su carrera deportiva, y uno de ellos es un jugador indonesio que ojalá podamos disfrutar en un futuro cercano de tener más jugadores de dicha nacionalidad en nuestras filas de dicho. Untuk saat ini, Cantika rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu gak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.